Hola a todos y a todas, muy buenas. Esto es A por el DELE y yo soy Mar. Soy profe de español y examinadora de todos los niveles de DELE y en el vídeo de hoy vengo a hablarte de las diferencias que hay entre el DELE A2 y el DELE B1, porque muchas personas están ahí en el limbo entre un examen y otro examen, no saben qué hacer. Así que vamos a verlos por dentro para que te decidas y puedas escoger pues cuál es la mejor opción para ti. Siempre digo que en caso de duda vayas a por el nivel más bajo porque así te aseguras el apto. Si recuerda que siempre antes de presentarte a un examen de DELE ya tienes que tener superado ese nivel, ¿vale? Si empiezas ahora a estudiar el nivel de B1, no te presentes al nivel de B1 hasta que termines de completar todos los contenidos que se exigen para el B1, que son diferentes al de A2, un poco más específicos, aunque también tratan sobre la vida cotidiana, el día a día, situaciones que no son muy extrañas y que son bastante comunes, muy prácticas, que te van a servir muchísimo, ya sea porque estudies el español para visitar un país hispanohablante, para comunicarte con nativos o por motivos de trabajo o de estudio. Para ayudarme a contrastar estos dos exámenes he cogido dos libros hechos por el mismo autor, Ramón Díez Galán, el de A2 y también el libro de B1. Este de aquí es nuevo, salió a finales de enero y este de aquí salió el año pasado, pero está actualizado, tiene todo lo que necesita para el nivel de A2, porque sabéis, el examen de A2 cambió en 2020. Este libro está actualizado, es uno de los pocos que están actualizados. Y me preguntáis mucho, pero Mar, en el 2021 no han sacado un libro nuevo. Es que el examen no cambia todos los años. El examen este cambió, pero seguramente no cambie en los próximos 5, 8 años. Si cambia, yo os lo digo. Entonces vamos a verlos por dentro. Así en general te voy a comentar las diferencias entre la estructura de un examen y la estructura del otro examen. Y bueno, también te quería decir que para este libro hice una pequeña colaboración y una de las tareas tiene mi voz. ¿Queréis escucharme? Tarea 2. Buenos días, me llamo Natalia. Soy profesora en una escuela infantil. Creo que este es el trabajo más divertido del mundo. Bueno, pues esa es mi voz. Yo no me llamo Natalia, me llamo Mar, pero dentro de este libro soy Natalia. Bueno, entonces, ¿en qué se diferencia el examen de DELE A2 del examen de DELE B1? Pues bien, los tiempos del examen de DELE A2 son más cortos, el examen es más pequeño, el del nivel B1 es más largo, es más extenso, pero es cierto que los tiempos de reacción son más extensos en el nivel de A2. ¿Y a qué me refiero con los tiempos de reacción? Pues que, por ejemplo, para la prueba de comprensión auditiva, la prueba de escucha, siempre en el A2 te dan más tiempo para que puedas leer bien los enunciados que te vienen en esas tareas de la prueba número 2. También en la prueba 3, en la prueba escrita, te dan pues más palabras para escribir en el nivel de B1 que en el nivel de A2. Pero bueno, estas son cosas generales, vayamos prueba por prueba viendo en qué se diferencian y en qué se asemejan estos dos niveles. Primero, prueba número 1, prueba de comprensión lectora. En el examen de DELE A2 te dan 60 minutos para hacer 4 tareas y en el examen de DELE B1 te dan 70 minutos, pero tienes que hacer 5 tareas, no 4. Entonces tienes que hacerlo todo con más ritmo que en el DELE A2. Tienes que leer y responder más rápidamente. Hay una tarea, la tarea número 3 en ambos exámenes, que es
prácticamente igual. Tenemos a 3 personas que nos hablan sobre un tema específico, todas hablan sobre el mismo tema, y luego tenemos un cuadro donde debemos completar y decir pues qué información se corresponde con qué persona. ¿Y cuál es la diferencia entre el B1 y el A2 si la tarea es igual? Pues en el B1 tienes menos tiempo para responder, tienes menos tiempo por tarea, y también los distractores, las preguntas que te hacen, son un poco más, digamos, confusas, y entre los textos hay informaciones entre una persona y otra persona que pueden resultar muy similares así a primera vista. 2 tareas que aparecen en el B1 y que no aparecen en el A2 son las siguientes. Pues en la tarea 4 del B1 aparece un texto con diversos huecos. Hay partes que están incompletas dentro del texto y luego te dan unos fragmentos para que tú los pongas en los huecos de este texto en el orden debido. Esta tarea no está en el DELE A2 y suele ser la que resulta más difícil a las personas que se examinan del DELE B1. Luego también está la tarea número 5 en el DELE B1, que tiene también huecos, espacios en blanco, y te dan 3 opciones de respuesta. Normalmente pues son verbos, preposiciones puede ser, pero sobre todo verbos, y palabras que son casi sinónimas, muy similares, y tú tienes que elegir pues qué se corresponde en cada espacio. Esta tarea es casi puramente de gramática y por supuesto no está en el nivel de A2. Por lo general en el DELE A2 los textos son bastante más cortos, las preguntas son menos confusas y se quiere que tú tengas una información más general, que entiendas de una manera general, aunque no entiendas todas las palabras, que captes lo más importante. Y en el examen de B1 sí que son más específicos a la hora de ponerte las preguntas. Y también, por supuesto, aunque los textos tratan de temas muy cotidianos, de temas muy normales, no son para nada abstractos, es cierto que en el nivel de B1, al ser también más amplios, la información está presentada de una manera más extensa, de una manera un poco más detallada y más precisa, y también se quiere que entiendas no solamente lo general, sino también lo particular de un texto. En ambos niveles hay textos narrativos que nos cuentan una historia, y también hay textos expositivos, descriptivos, que nos hablan, nos describen un evento o una cosa, un artículo. Sobre todo en el nivel de A2 aparecen muchísimos anuncios, y por ejemplo en el nivel de B1 nos aparecen textos que son más largos y son sobre todo narrativos. Por ejemplo, aquí en la tarea 2 de este libro que estamos viendo hoy aparece Thomas Cook y la primera agencia de viajes de la historia. Pues nos cuenta, nos relata un hecho, una historia. Esto es similar a lo que sucede con la última tarea del DELE A2, con la tarea número 4, que hay un texto así un poco más narrativo, digamos, pero la diferencia es que es más extenso en el nivel de B1 y tienes menos tiempo para leerlo y contestar a las preguntas. En el examen de A2, en la primera tarea siempre te traen pues un correo electrónico, una carta, alguien que te escribe y te cuenta algo de su vida, y esto no aparece en el examen de B1. Otra diferencia es que la tarea 2 del DELE A2 tiene pues pequeños anuncios que tienen informaciones que no son muy difíciles de entender porque son casi esquemáticas, y te hacen una pregunta por cada anuncio, y esta tarea no está en el examen de B1. En la tarea 1 del examen de B1 sí que aparecen algunos anuncios,
pero también nos aparecen diferentes personas que tienen unos gustos determinados y tenemos que encontrar el anuncio que más se adapta a estas personas, a sus necesidades o a lo que quieren. Ahora pasando a hablar de la prueba auditiva, la prueba de escucha. En el nivel de A2 tienes 40 minutos y en el nivel de B1 también tienes 40 minutos, pero el examen de B1 tiene más preguntas, lo cual significa que tienes menos tiempo también para leer los enunciados. Antes de que empiece el audio, en el nivel de A2 te dan más tiempo para leer previamente antes de poder escuchar el audio. Te dan 1 minuto, te dan 45 segundos para que leas todo. Y esto en el nivel de B1 se reduce bastante. Esto es así porque la prueba auditiva del DELE A2 tiene solamente 25 preguntas, 4 tareas en 40 minutos y el examen de B1 en esos mismos 40 minutos tienes que hacer pues 5 tareas, no 4, y tienes que contestar a 30 preguntas. El examen de A2 es mucho más visual y el examen de B1 es mucho menos visual. No tiene los dibujos, sino que tiene frases. Sí que hay una tarea que es igual. En el examen de A2, la tarea número 3 es igual que la tarea número 5 del DLB1. Pero ya te digo que las preguntas del DLB1 son más específicas que las preguntas que te hacen en la prueba auditiva del DLA2. Ahora pasemos a la prueba 3, que sé que es la que más os interesa, la prueba escrita. En el nivel de A2 el tiempo es más pequeño porque tienes que escribir también menos palabras, tienes que escribir textos muy pequeños, muy prácticos y cuentas con 45 minutos para hacer 2 tareas. En el nivel de B1 cuentas con 60 minutos para hacer también 2 tareas, pero el número de palabras es más amplio. Una cosa que tienen en común estas dos pruebas es que tanto en un examen como en el otro examen, en la tarea número 1 no puedes elegir, pero en la tarea número 2 te dan 2 opciones y tú eliges una de ellas para escribir esa tarea. Bueno, en la tarea número 1, en los 2 exámenes te dan siempre un correo electrónico que te envía un amigo o un familiar y que es informal. Después tú tienes que escribirle un correo electrónico, mensaje o una carta tradicional de puño y letra, decimos, y tienes que seguir unas pautas. Normalmente en el examen de DELE A2 te dan 3-4 pautas como mucho y en el examen de B1 te dan alguna pauta más, te dan unas 5 pautas, incluso 6 pautas para que escribas este escrito. Aquí vemos en pantalla primero el libro de A2 y vemos que se pide que salude, responda a las preguntas del correo de su amiga o de su amigo, proponga un plan para la próxima semana y haga alguna pregunta y por último se despida. Entonces siempre vas a tener que responder a lo que te dice tu colega, tu amigo en ese correo que te ha mandado previamente, que también estás viendo en pantalla. Es un correo simple, sencillo, y después hablarle del futuro un poco, haciendo un plan o preguntándole algo sobre lo que ha estado hablando. En cambio, en el nivel de B1 también tienes que contestar a este amigo, pero tienes que no solamente responder preguntas y preguntar, sino explicar o extenderte en alguna cosa, en algún elemento. Por ejemplo, en esta primera tarea del libro que os acababa de enseñar, del nuevo del B1, aparecen las siguientes pautas: saludar, que es igual que en el nivel de A2, despedirse también es igual que en el A2, y ahora lo del medio, esto cambia. Hablar sobre su viaje, sobre el viaje que acabas de hacer, explicar cómo reserva normalmente sus vacaciones, pues
decir cómo las reservas, si es por internet, si es en una agencia, si es a través de unos amigos. Hay diversas maneras, puedes ponerle más imaginación en el examen de B1. Y por último, comentar algo sobre los planes para otoño. Igualmente tenéis que hacer planes, pero no solamente tienes que proponer los planes, sino que tienes que comentar, tienes que extenderte más. Por eso el límite de palabras en el B1 está entre las 100 y 120 palabras y en el A2 está entre las 60 y las 70 palabras. En el A2 tienes que ir al grano, tienes que ser directo o directa, no tienes que explicar o extenderte hablando de una acción en el pasado, simplemente tienes que responder, preguntar y de una manera muy directa, al grano. En el nivel de B1 tienes que pausarte más, tienes que tener más recursos para narrar, para hacer una narración. Ahora pasemos a la tarea número 2. Como ya te dije, en ambos exámenes puedes elegir si hacer la opción 1 o la opción 2. En el examen de DLA2, una de estas opciones, la opción número 2, siempre está complementada con unas fotografías que tienes que incluir lo que viene en esas fotografías dentro de tu escrito y también te dan unas pautas. Y después en la opción número 1 pues tienes que escribir igualmente un texto pequeño siguiendo las pautas que te dan. Lo normal es que te den unas pautas de más, algunas pautas extra en la tarea número 1 y en la tarea número 2 te suelen dar pues 2, 3 pautas como mucho, porque algunas veces debajo de las fotografías te ponen una especie de contexto que tienes que incluir en tu escrito. Si quieres saber cómo se hace esta tarea del A2, te recomiendo que veas este vídeo que hice recientemente y seguro que te va a ayudar muchísimo. El texto que tienes que escribir para la tarea 2 del DLA2 no tiene una estructura exacta, es simplemente un texto pequeño, entre 70 y 80 palabras, y en el nivel de B1, como ves en pantalla, tienes que escribir entre 130 y 150 palabras. Aquí te dan un contexto tanto para la primera opción como para la segunda opción, y después te dan unas pautas que también tienes que incluir de manera obligatoria. Y en el nivel de B1 tienes que narrar, tienes que extenderte un poco más, quizás te dicen que tienes que hacer pues un escrito para un concurso, o como es este el caso, ¿no? También pueden decirte que has ido a un hotel y quieres dejarle una reseña, un comentario sobre cómo ha sido tu experiencia en el hotel. Quiero leeros este ejemplo que he sacado también del libro de Nuevo DL B1 y que dice lo siguiente. Cuéntanos la historia de un viaje famoso en la historia, lleno de aventuras y emociones. Cristóbal Colón, Willy Fogg y su vuelta al mundo en 80 días. Puede ser real o inventado. Queremos leer tu relato de lo que sucedió. Tras leer el anuncio del concurso, escriba un relato y diga cuándo fue el viaje, quién y por qué lo hizo, qué sucedió durante el viaje y por último cómo acabó la historia. Bueno, si comparamos esta opción con la del A2 que voy a leer a continuación, verás que la tarea del A2 es mucho más simple. La del A2 dice así: escriba un texto sobre sus aficiones, hable de qué le gusta y qué no le gusta hacer, dónde y con quién hace estas cosas y el dinero que gasta en estas actividades. Pues bueno, ambos textos hablan sobre algo muy cotidiano, uno sobre los viajes, el otro sobre las aficiones, pero en el B1 se te piden más cosas, se te piden más elementos y que lo hagas de una manera un poco más creativa, ¿no? Haciendo un relato. Bueno, ahora hablando de la última prueba, la prueba número 4. En el DLA2 tienes 12 minutos dentro de la sala de examen y 12 minutos de preparación, donde podrás prepararte todas las tareas que vas a hacer luego en la sala de examen. En el DLB1 tienes 15 minutos de preparación en la sala de preparación y luego 15 minutos dentro de la sala de examen. Y aquí solamente te puedes preparar la tarea número 1 y la tarea número 2
bueno, la tarea número 2 son preguntas sobre la tarea número 1, así que prácticamente solamente te puedes preparar, digamos que una de estas opciones. Además, otra diferencia significativa es que el examen de DELE A2 tiene 3 tareas en la prueba oral y en la prueba oral del DELE B1 tenemos pues una tarea más, tenemos 4 tareas, pero es porque a las preguntas de la tarea 1 se le ha llamado tarea 2. En la tarea 1 de ambos exámenes tienes que exponer un tema y puedes elegir entre 2 opciones. En ambos exámenes puedes prepararte la tarea número 1 previamente en la sala de preparación, puedes tomar notas y puedes llevar tus notas a la sala de examen. Aquí vemos en pantalla primero un ejemplo del DELE A2 con temas muy cotidianos. Aquí en la opción 1 tendrías que hablar del deporte. Y si escoges la opción 2, tendrías que hablar sobre un fin de semana en su ciudad. Te dan unos puntos que debes seguir y que te van a guiar también y vas a tener que hablar durante 2 o 3 minutos sobre esta situación. Es un monólogo. En el nivel de B1 también tienes entre 2 y 3 minutos para hacer un monólogo y exponer solamente uno de los 2 temas que te dan. En este caso, pues hable del lugar al que le gustaría viajar y por otro lado, relate una mala experiencia durante un viaje. Bueno, aquí son temas similares, ¿verdad? Viajar y viajar, pero son un poco más específicos. No te dicen hable sobre un viaje, sino que te dicen que hables sobre una mala experiencia en un viaje y en el otro un lugar ideal al que te gustaría viajar. Pues son un poco más específicos en el B1 y en el A2 son más generales. Después de esta tarea, en el B1, la tarea número 2 consiste en responder a unas preguntas del examinador que se relacionan con el tema que tú has elegido. Entonces, esta tarea no existe en el A2, pero sí está en el B1, lo que significa que en el B1 se improvisa más que en el examen de A2, donde no hay preguntas después de la exposición. Por ejemplo, si en la tarea número 1 has elegido hablar sobre tu viaje ideal, el lugar ideal donde te gustaría ir, el examinador te haría una de estas preguntas. Por ejemplo, de los viajes que ha hecho, ¿cuál ha sido el mejor de todos? ¿Por qué? ¿Cómo organiza sus viajes? ¿Qué es lo más importante de viajar? ¿Cuál es su próximo viaje? Es siempre sobre la opinión personal o sobre las experiencias personales de la persona que se examina. Bueno, la tarea número 3 del examen de B1 es prácticamente igual, muy similar a la tarea número 2 del examen de A2. Aquí tenemos 2 fotografías, puedes elegir qué comentar, pues fotografía 1 o fotografía 2. La diferencia es que tú ya conoces las fotografías antes de entrar en el examen. Para el nivel de A2, pues en la sala de preparación ya te dan las fotografías y tú puedes pensar qué decir. En el examen de B1 no piensas qué decir, las fotografías te la dan en la sala de examen, tú eliges cuál comentar y tienes que improvisar. Igualmente, tanto en el A2 como en el B1 te dan unas preguntas que el entrevistador no te pregunta, sino que tú tienes que contestar en tu monólogo mientras hablas sobre la fotografía, y es muy posible que en el B1 el tema de la fotografía será muy común, viajes, amistades, estudios, compras, es muy común, al igual que en el A2, pero puede que las personas aparezcan giradas, dándonos su espalda, no veamos su rostro. Entonces debemos empezar a hacer hipótesis. Hacemos hipótesis cuando no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, esta persona en la fotografía parece melancólica. No puedo ver su cara, no puedo ver su rostro, pero por la postura corporal entiendo que está pensando en sus cosas y se siente un poco melancólico. O en esta fotografía donde tampoco le vemos el rostro, quizás podemos decir que pienso, es posible
que esta persona esté un poco decaída, esté un poco triste y por eso se ha ido a mirar el mar, etc. Sin embargo, las emociones y las situaciones en el nivel de A2 son más evidentes, son más claras. Por ejemplo, en esta fotografía donde vemos a un padre con su hijo, además nos ponen un título, ¿no?, que dice "con mi hijo". Y se les ve muy bien la expresión del rostro. Se ve que están felices, se ve que están tocando la guitarra, entonces hay menos que imaginar. Pero en el B1 puede ser más creativo. En el examen de A2 tendrás que comentar la fotografía durante unos 3 minutos, de 2 a 3 minutos, y en el examen de B1 solamente te dan entre 1 y 2 minutos y después el examinador hace preguntas sobre esa fotografía. Y bueno, también del tema de esa fotografía. Por ejemplo, si es la fotografía de la montaña, pues puede preguntarle al candidato pues si hace viajes a la montaña, si prefiere la montaña a la playa o cosas que están relacionadas con su experiencia personal. Después, por último, para terminar ya, la tarea número 3 del examen de DELE A2 es muy similar a la tarea número 4 del examen de DELE B1, donde dependiendo del tema que hayas elegido en la fotografía, tendrás que hacer un diálogo, un roleplay con tu examinador y tienes que simular una situación. Te dan unas pautas y tienes que dialogar con el examinador. Las situaciones son muy comunes, son muy prácticas en los dos exámenes, pero igualmente en el B1 tienes que extenderte un poco más en tus respuestas, también tienes que tener más iniciativa y hacer tú las preguntas al examinador en muchas ocasiones, y en el A2 pues eres más pasivo, así digamos, respondes a más preguntas y no haces prácticamente apenas preguntas. Veamos un ejemplo de lo que sería esta tarea número 3 del DELE A2. En este caso hemos visto la fotografía del padre con su hijo y en el diálogo tendrás que imaginar que estás hablando con un amigo sobre un niño pequeño y ese amigo te va a preguntar sobre este niño, te va a preguntar cómo se llama, cuántos años tiene, cómo es, te va a preguntar sobre sus aficiones, o sea, va a preguntarte hasta que cumplas con estos puntos: saludar, explicar cómo se llama y quién es el niño, decir cuántos años tiene y si va a la escuela, hablar de sus aficiones, explicar cuál es su relación con el niño y qué hacen juntos y por último despedirte. Y esto ya lo puedes ver en la sala de preparación. Cuando eliges la fotografía, abajo ya te vienen las instrucciones de este diálogo. Y esto no te lo puedes preparar para el nivel de B1. ¿Por qué? Porque eliges la fotografía dentro de la sala de examen, no fuera de la sala de examen, como si sucede en el nivel A2. Entonces las situaciones en el B1 son más sorpresivas y un poco más particulares. Por ejemplo, si hubieras elegido la fotografía del hombre que mira hacia el lago y hacia la montaña, te hubiera caído el siguiente diálogo. Usted está paseando por la montaña y se encuentra con una persona que está perdida. Queda poco para el anochecer y empieza a hacer frío. Debe intentar ayudar a esta persona en todo lo que pueda. Entonces, en esta conversación tú debes preguntar por su estado de salud, dar indicaciones sobre cómo volver al pueblo, también ofrecer alimento o bebida a esta persona y proponer alguna medida de seguridad para no perderse la próxima vez que vaya a la montaña. Aquí en el B1 no tienes solamente que contestar a la pregunta, sino que tienes tú mismo que hacer la pregunta, por ejemplo, por su estado de salud, y también tienes que tener tú la iniciativa de decirle a esta persona algunas recomendaciones, de ofrecerle algún producto, en este caso comida o bebida, etc. Bueno, pues con esto llegamos hasta el final de este vídeo, que se ha hecho un poco largo, y si te interesa que siga haciendo vídeos de estos niveles, házmelo saber abajo en los comentarios. Dime si te presentas al DELE
A2 o si te presentas al DELE B1. Y bueno, para los que queráis estos libros os voy a dejar también abajo en la cajita de información el enlace donde podéis conseguirlos. Existen así en formato físico, que a mí es el que más me gusta porque me gusta sentir los libros y creo que se estudia y se aprende mejor así, pero también están en formato electrónico en Amazon Kindle. Y nada, pues muchísimas gracias por llegar hasta este momento del vídeo, espero que te haya gustado muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí apoyando mi canal y nos veremos en otro vídeo. Muchísimo ánimo, mucha suerte con tu preparación y hasta la próxima. Adiós.